Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista jueves 9 de marzo y como le he anticipado, ya está conmigo Vilma Mejía, gerente de estadísticas de género de la DIGESTIC, y vamos a hablar en los próximos minutos de algunos indicadores y de la situación de las mujeres desde las estadísticas. Bienvenida, Vilma, un gusto. Mucho gusto, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía y me gustaría que iniciemos la entrevista con este punto. ¿Cómo surge esta gerencia de estadísticas de género y cuáles son los objetivos que tiene dicha instancia dentro de la DIGESTIC? Bueno, esta gerencia nace primero porque hay una lucha histórica, una lucha de organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas, que han demandado por años la necesidad de tener información para poder hacer de manera más exigente esas demandas. Y también porque han tenido como base en las conferencias internacionales de la mujer, a través de la ratificación de convenciones, sea la convención para erradicar la violencia, por ejemplo, la Belén do Pará, o la de las formas de eliminar la discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Entonces, esta lucha histórica nos lleva precisamente a que políticamente trascienda en que las mujeres que están representándonos en cargos políticos, especialmente en el órgano legislativo, reivindiquen y lleven esa como una bandera de lucha. Sí. Ahora bien, en los últimos años sabemos de que las mujeres diputadas se han consolidado como el grupo parlamentario de mujeres y ahí sin importar el partido político, han tenido varias iniciativas que se han concretizado en las funciones y en los programas precisamente que lleva a cabo el Estado. Una de ellas son los presupuestos etiquetados para la igualdad de género. Y ya hay algunas instituciones como por ejemplo la policía. Bueno, yo creo que ya hemos escuchado hablar de los juzgados especializados, entonces yo creo que vamos viendo nuevas iniciativas que van precisamente en ese orden. Y la gerencia de estadísticas de género surge a partir de ahí, de esa necesidad que tiene también este grupo de parlamentarios de mujeres con contar con información de estadísticas de género. Entonces, en el 2015 se presenta un proyecto, un proyecto pequeñito, un perfil de proyecto en donde se plantea de que la DIGESTIC puede tener la capacidad a partir de la creación de una nueva estructura, es decir, una estructura independiente de los productores y productoras de estadísticas sociales y económicas que pueden encargarse precisamente de la producción de estadísticas de género. Entonces, pasa por la discusión de las diputadas y de los diputados, porque obviamente ahí tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, tiene que pasar por la Comisión de Niñez y de la Mujer, y ahí están también mujeres y hombres. Entonces, nos lleva a que en el 2015, cuando se aprueba el presupuesto 2016, se nos notifica de que la DIGESTIC tiene un refuerzo presupuestario. Un refuerzo presupuestario con un fondo de $250,000 para hacer estadísticas de género. Claro, 250,000 si lo queremos comparar con la generación de otras estadísticas que son superiores al $1,000,000 anualmente, vemos que es relativamente poco. Pero para hacer una iniciativa, para comenzar o reestructurar la institución y poder trabajar independientemente las estadísticas de género, ya es un logro. Entonces, parte primero por la aprobación de un presupuesto, el refuerzo de un presupuesto etiquetado, y esto le llaman así a los presupuestos para los programas que van a favor de la igualdad de género, porque en el artículo 17 del articulado de la ley del presupuesto establece precisamente eso, que no pueden ser transferibles los fondos y tienen que ser de uso exclusivo
para los programas de igualdad de género. Entonces, como me ha comentado Vilma, inicia en el año 2016 ya esta gerencia que viene por un proceso de deliberación política de diferentes mujeres, de grupos parlamentarios, con el respaldo también de diputados hombres, y se aprueba que en el presupuesto 2016 ya exista un fondo de $250,000 destinado para esta gerencia, para el trabajo, para el personal y para el levantamiento de los datos que hace dicha gerencia. Ahora me gustaría que hablemos un poco, en la discusión que se tiene actualmente, se habla de que los políticos, las diputadas, las ministras, los ministros, necesitan datos para tomar decisiones. Los datos son como bases para entender un poco mejor la realidad que viven las personas en el país. En este caso, desde su experiencia en esta gerencia y también un poco por el trabajo que en Adigestic se está realizando, ¿usted considera que en este momento el gobierno dispone de la información necesaria para entender lo que pasa en el país en diferentes áreas, en la demografía, en la economía, en asuntos del hogar, en asuntos de vivienda? ¿Considera usted que en este momento el gobierno tiene la información necesaria para tomar decisiones certeras en el campo de políticas públicas? Sí, yo considero, Carlos, de que, y no solo lo veo a nivel personal, sí, yo creo que institucional, hay que reconocer el trabajo que se ha venido haciendo desde la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que es como la base, ¿verdad? Es como casi que la Biblia para quien cita datos en lo económico y en lo social de los hogares. Y yo pienso que sí tenemos una base para poder hacer diferentes análisis y podemos incluso evaluar a partir de los resultados que nos da esta encuesta, incluso el avance que podemos tener en materia de política pública. Sin embargo, no es suficiente, que es diferente. No es suficiente porque pasa que la encuesta de hogares no se hizo con enfoque de género. O sea, no es cierto, y esto se ha discutido mucho, incluso con las organizaciones feministas, de que no es cierto que hablar de que el empleo, como está según sexo, decimos nosotros, las mujeres y los hombres, ¿verdad? La población ocupada según sexo es tanto por ciento las mujeres, tanto por ciento los hombres. Entonces, si solo decimos eso, no estamos hablando de enfoque de género, sino que más bien no estamos visibilizando esas desventajas que se pueden ver en las mujeres con respecto a los hombres y que más adelante lo vamos a ver en las cifras que nosotros estamos reflejando precisamente con los datos que ya tenemos, pero que vemos de que se necesitan más encuestas, se necesita más información estadística para aproximarse más a la realidad que estamos viviendo y que no solo es de mujeres, sino que también tenemos que verla en los hombres. Así que si bien es la base, es necesaria, se están haciendo análisis todavía con los datos que ya produce Digestic, pero vemos de que son necesarias las encuestas especializadas, por ejemplo. Hablaremos más adelante un poco, esto me parece muy interesante, de las encuestas especializadas y la construcción de una lectura de género, porque eso significaría tener nuevos indicadores o un nuevo levantamiento de información que permitiría a los tomadores de decisión conocer con más detenimiento algunas cosas. Pero antes de llegar a eso, Vilma, me gustaría que hablemos un poco. ¿Usted podría afirmar que la información que trabaja la Digestic en sus diferentes gerencias y en el caso de la gerencia de género en la cual usted está al frente, es considerada por las diversas instituciones que tienen que ver la situación de las mujeres en el país? Pienso, por ejemplo, en el CONNA, en el ISDEMU, la Secretaría de Inclusión Social, la Policía Nacional Civil. Es decir, ellos se nutren de esta información que ustedes brindan para entender mucho mejor el mapa de la violencia, el mapa de la educación con una lectura de género, Vilma. Sí. Las instituciones en sus informes lo podemos ver, es la evidencia que tenemos nosotros. Las instituciones, por ejemplo, citan a la Digestic cuando quieran saber primero cómo está en materia sociodemográfica la niñez y la adolescencia, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos niños, cuántas niñas hay en el país? ¿Cuántas adolescentes? Estas adolescentes, ¿cuál es su escolaridad? ¿Cuánto niño o niña está asistiendo a educación inicial? Eso lo recoge la encuesta de hogares de propósitos múltiples. También, ISDEMU, que es otra de las instituciones con las que más trabajamos precisamente en materia de estadísticas de género, es otra de las instituciones que nos están demandando, precisamente en los de violencia. ¿Como cuáles? Bueno, el artículo 30 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia nos dice de que es Digestic, junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,
somos los recabadores y los que tenemos que instalar un sistema de datos y estadísticas sobre violencia contra la mujer a partir de los registros administrativos que genera, o más bien que llevan las instituciones en materia de seguridad, salud, medicina legal, Policía Nacional, y que bueno, esta es la información que nos debería de permitir aproximarnos a la violencia nacional en El Salvador, a la violencia contra la mujer en sus diferentes tipologías. En el levantamiento, y me llama la atención esto que usted recién ha mencionado, se requiere un proceso administrativo de diversas instituciones, la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, si es el caso de estadísticas vinculadas a violencia, pero si es de educación del Ministerio de Educación, si es de salud del Ministerio de Salud. ¿Usted considera que estas instancias de gobierno tienen los protocolos o los procedimientos para levantar la información con más detenimiento? Es decir, para saber que los datos que tenemos son datos verídicos, son datos fidedignos y que permita hacer las estimaciones y proyecciones necesarias para entender un poco mejor cómo estas áreas, cómo es el desempeño de estas áreas y en el campo de las políticas públicas. Fíjese, Carlos, que esa es una pregunta muy interesante, porque hoy en día hay instituciones como Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene un sistema de registros administrativos muy bueno, muy amplio, con sistemas tecnológicos avanzados. Incluso, puedo decirlo, están trabajando con software libres. Entonces, eso, el aglutinamiento de información que tiene el Ministerio de Salud es muy rico en información. Lo mismo pasa con la Fiscalía General de la República, que también ha dado avances en la generación de esta información. Pero, ¿qué pasa con las otras instituciones? Y que estamos justamente en ese proceso de fortalecimiento, y ahí sí nos vemos involucradas varias instituciones de qué manera metodológicamente podemos avanzar en este tipo de recolección. Y le voy a dar un ejemplo claro. Un ejemplo breve. Nos decían que en la policía, en algunos casos, las denuncias las toman en un papel que yo encontré por ahí, la denuncia yo la tomo y bueno, por ahí va quedando. Esa denuncia de cómo se vaya trasladando la información a un sistema, a lo mejor ya no es tan confiable. ¿Por qué? Bueno, primero hay que ver qué recogió en ese papel. A lo mejor ahí solo tomó los datos generales de la víctima y no tomó también en esencia, por ejemplo, los datos del victimario, que es también, y lo vamos a ver en las estadísticas que tenemos, en donde datos del victimario no tenemos. Por ejemplo, no sabemos en realidad si el victimario era pariente o no, tenía algún parentesco con la víctima. No sabemos porque los datos nos dicen de que no se registra esa información. Y en otras instituciones todavía se tiene de que la información se lleva en los expedientes. Entonces, si nosotros lo queremos llevar a un sistema estadístico, tenemos que ir a leer todo el expediente. ¿Y eso qué significa? No tenemos el recurso humano, no tenemos la capacidad para poder llevar todo el archivo y actualizarlo. Y estas son las versiones que nos dan las instituciones. Y nosotras, como gerencia, consideramos de que es comprensible, porque ahí se necesita un fortalecimiento de alguien que lleve la experticia técnica para poder trascender de que un expediente donde está solo letra nos permita llevarlo a un formulario, por ejemplo, que nos registre en diversos campos la información que necesitamos para poder hacer los análisis de violencia. Ese punto es muy relevante que usted me ha mencionado, Vilma, por el hecho de que puede existir instituciones que todavía tengan un manejo, por decirlo de esta manera, muy básico y que no tienen un registro de formularios, y sobre todo pienso en esto, la relevancia de tener el equipo tecnológico suficiente, las computadoras, las bases de datos, y eso pueda nutrirle a ustedes para tener las proyecciones generales, porque si no el riesgo, como en el ejemplo que usted mencionaba, es que podemos tener sobreestimación, subestimación, o no tenemos claridad de algunas categorías o de algunos datos sobre los temas, en este caso para el sector justicia y el caso de la policía. Sí, exactamente, pero yo hasta la fecha, Carlos, yo creo que este informe nos puede decir, digamos, o nos puede aproximar al compromiso que pueden tener estas instituciones en fortalecer estas capacidades, en fortalecer y trascender a nuevos sistemas de información, dado que, bueno, los titulares y las titulares de estas instituciones han manifestado esa necesidad, porque, y eso no solo a nivel nacional se da,
Por ejemplo, en México nos decían las colegas del INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas, que ellas, por ejemplo, no pueden medir feminicidio en México, porque cada estado tiene su forma de medirlo, claro, de cómo registrarlo y cómo designar el Ministerio Público si es un feminicidio o no. Entonces, todas las muertes violentas que se registran en México, todas se consideran feminicidio. Entonces, acá se está avanzando, y también porque esto pasa por el Ministerio de Justicia, que hay una voluntad política en donde dice hay que hacer el informe, hay que trascender al sistema, hay que demandarle a las instituciones la información necesaria y pertinente para poder decir cómo está la violencia contra las mujeres en el país. Perfecto, Vilma. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos ya del observatorio que ustedes tienen en estadísticas de género, y vamos a ir presentando algunos datos que ustedes tienen para hacer una lectura del estado de las mujeres desde las estadísticas. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad, jueves 9 de marzo, hablamos un poco de la situación de las mujeres salvadoreñas desde las estadísticas e indicadores vinculados al tema de las mujeres. Que me acompaña en esta oportunidad Vilma Mejía, gerente de estadísticas de género de la DIGESTIC. Y justamente vamos a iniciar en este bloque hablando sobre esto. En recientes días ustedes han hablado sobre una plataforma, se ha presentado una plataforma virtual del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Platíquenos un poco, Vilma, ¿en qué consiste esta plataforma? Bueno, como le decía Carlos, esta plataforma se crea dándole cumplimiento al artículo de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, el artículo 30, en donde, como dijiste, tenemos como compromiso institucional el contar con un sistema virtual que aglutine precisamente los hechos sobre violencia contra la mujer de manera cuantitativa. Y esto nos lleva a que coordinemos con las instituciones, sobre todo con el ente rector, que en este caso en materia de política de seguridad es el Ministerio de Justicia. Coordinamos la generación, o más bien la necesidad de trabajar con las instituciones para poder hacer esta plataforma. Seguido, como lo dice en el artículo siguiente, hay que presentar un informe anual. Entonces, el Ministerio se ve en la necesidad de demandar la información que puede aglutinarse en un primer informe sobre hechos de violencia contra la mujer en El Salvador, y partimos de que precisamente esta plataforma debe de darle respuesta o debe de reflejar ahí los indicadores que están dentro del informe. Y eso, por supuesto, también como lo dice la ley, deben de actualizarse mensualmente. Es decir, de que este es un compromiso interinstitucional, porque las instituciones que tienen esta información deben trasladarnos, deben de alimentar este sistema o esta plataforma mensualmente. Perfecto, y me le voy a pedir a producción si nos pueden proyectar la información que aparece. Ahí tenemos entonces en pantalla que este es del sitio web, del portal, ¿no? Es una aplicación que se puede ver a través de diversos dispositivos, y veamos qué nos dicen los datos. Empecemos con el caso de población, qué nos dicen del campo de la demografía, el estado de hombres y mujeres y los datos que pueden ver nuestros amigos en este momento en pantalla. Sí, precisamente lo que estamos viendo son las estadísticas de igualdad, que son parte de los datos que va a tener este observatorio. Y estas estadísticas son precisamente las obtenidas a partir de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, en donde podemos ver de que somos principalmente la población femenina es mayor que la masculina, y aunque sabemos de que estamos entre el 51-52% del total, esto significa de que existe mayor demanda, ¿verdad?, de la necesidad y respuesta del Estado. Luego podemos ver por ahí cómo estamos aglutinadas y aglutinados. Por departamento. Por departamento, exactamente. Y que es el mismo comportamiento. Ahí lo podemos ver en valores absolutos. Sí. Y podemos ver de que somos en su mayoría mujeres en todos los departamentos. Esto nos lleva también a que si ya tenemos indicios de cómo entrar estadísticamente a los departamentos, también puede ser un reflejo de cómo podemos generar insumos
para programas o políticas que ya estamos hablando a nivel local, por ejemplo. Hay un dato que es muy interesante que también está disponible en este sitio, es el caso del departamento de San Salvador, es el departamento con más mujeres que ejercen como jefas de hogar. Estamos hablando de 181.256 mujeres. Esto es interesante porque, claro, usted lo explicaba, para la intervención, por ejemplo, de política pública se puede tener precisión de este dato, programas o acciones dirigidas a mujeres que son jefas de hogar por los datos que ustedes presentan. Exactamente, sí. Allí lo que llegamos y a veces nos piden datos por municipio, pero las encuestas entre más focalizadas son o desagregadas, le decimos nosotros, representativas a nivel nacional, urbano, rural y local, estas son más caras. Entonces, esta encuesta, por ejemplo, que es a nivel departamental y que no en todos sus indicadores se pueden hacer los análisis, podemos ver eso precisamente. Pero ya es un valor o un dato que nos dice, bueno, si ahí se aglutinan un porcentaje significativo de jefas de hogar, ¿cuál es la situación de ellas? ¿Verdad? Y entre la situación puede estar la violencia, puede estar de que son hogares monoparentales, puede ser de que son jefas de hogar que a lo mejor en su mayoría están desocupadas, pero ya esta encuesta no lo refleja, porque no es el propósito de la encuesta de hogares llegar hasta ese nivel. Entonces ahí la necesidad también de buscar formas y generar información que nos permita llegar a ese tipo de análisis. Ahora hablemos un poco, si le parece, del campo educativo. Solo menciono un dato que desde 2011 la tasa de analfabetismo viene disminuyendo en el país, pero a 2015 en el caso de las mujeres es de 12.4% y el de hombres 9.0%, que es lo que tenemos en pantalla. ¿Nos puede platicar un poco los datos en el caso de brechas que pueden existir de género respecto al campo educativo, Vilma? Sí, como pueden ver ustedes, en los últimos años, y por no decirlo siempre, aunque yo en evidencia no está en esa pantalla, pero la brecha de analfabetismo, vemos ahí la desventaja que tienen las mujeres. O sea, nos vemos más que edad, la siempre brecha hemos mayor. sido, exactamente, y vemos también de que hemos sido siempre las mujeres las que hemos tenido menos acceso a la educación. Entonces, ahora, a pesar de que podemos decir, bueno, son 4 puntos, ha venido en disminución, precisamente si lo vamos a ver a otras estadísticas, es porque la educación inicial, la educación básica, ha tenido mayor incorporación de niñas y adolescentes. Entonces, el acceso a la educación a las niñas ha sido mayor en los últimos años y, por tanto, esto lo que va generando es menor brecha, por ejemplo, de analfabetismo, dado que las niñas ya no se están quedando en la casa, por ejemplo, haciendo oficio, ¿verdad? Entonces, pero no significa, por ejemplo, que la población de mujeres de 30 años y más, estas que se encuentran en esa condición, precisamente son las que se reflejan en esta brecha. O sea, que hay una población todavía adulta mayor o adulta que es la que no ha entrado o no se ha incorporado alguna vez al sistema educativo. Ahora me gustaría que hablemos del informe reciente que se ha presentado, donde la DIGESTIG ha tenido participación sobre el tema de estadísticas de violencia. En el caso de violencia hacia las mujeres, le puedo pedir a producción, por favor, nos puede proyectar en pantalla esos datos en el tema de violencia. Creo que es importante tenerlos presentes y tener una referencia sobre ello, ¿no? Hay un dato que se menciona y que quiero destacar. Bueno, en este momento está cargando, pero hay un dato. Bueno, veámoslo entonces. Ahí tenemos violencia feminicida de muertes violentas. Es interesante porque los datos nos muestran precisiones por departamentos. Exacto. Y en el caso de también muertes violentas por tipo de arma utilizada, que como se presenta ahí en pantalla, 474 casos fueron por armas de fuego. Y esta información, ¿qué nos dice? En el campo de la violencia hacia la mujer, ¿qué podemos retomar como aspectos principales para sensibilizar a la ciudadanía, pero también para los tomadores de decisión? Esta información, como les decía, es obtenida a partir de los registros administrativos que generan la Fiscalía General, la Policía y el Instituto de Medicina Legal. Esta información, por ejemplo, muertes violentas, que estamos teniendo más de 500 muertes violentas al año, es decir, o registradas como feminicidios, ¿qué nos dice? Bueno, nos permiten estos datos, y que es la virtud de los registros administrativos, a conocer
¿En qué ámbitos se está viendo más el feminicidio en nuestro país? ¿En qué departamentos? Aquí incluso ustedes lo pueden ver en el informe que también está colgado en el sitio del observatorio, podemos ver en los municipios en donde más trasciende este fenómeno. Y podemos ver, y aquí yo le decía a Carlos, por ejemplo, la edad del victimario. Aquí nos visibiliza, por ejemplo, de que no se tiene disponible la edad del victimario, en su mayoría. Si estamos hablando aquí de alrededor de 600 casos, ¿verdad? Y 476 no se sabe la edad del victimario, eso nos lleva como institución a que tenemos que mejorar, ir a revisar y mejorar la información de recolección sobre el victimario. Otro dato también, y que suele pasar, es de que en su mayoría, a veces en algunos medios de comunicación se maneja de que el hecho de muerte de la joven, digamos una joven porque es entre los 20 y 24 años de edad donde las mujeres se comete feminicidio sobre ellas, se dice de que tiene que ver con vínculos con pandillas. Y dado los registros administrativos, en este informe, menos del 15% tiene vínculo con pandillas. Okay. Contrario es de que estos registros nos están diciendo de que son feminicidios cometidos por personas conocidas. Y eso significa de que estas mujeres víctimas han tenido un vínculo, antes de su muerte tenían un vínculo con el victimario, de confianza familiar, sí. Porque es conocido de la familia, pero hay un acercamiento antes, no es un desconocido. Entonces, estos datos son fundamentales a la hora de decir, bueno, en materia de política pública de seguridad y que va en beneficio de prevenir la violencia contra la mujer, ¿hacia dónde tenemos que ir? Porque muchas veces se dice de que fue y también ahí entran los crímenes pasionales, pero justamente en este informe es lo que se refleja, ¿verdad? Por ejemplo, el feminicidio, de que no son necesariamente todos vinculados a hechos que tienen que ver con las pandillas. Hay otro aspecto, también esto aparece ya en la versión PDF del informe, que es el total de registro de hechos, ¿no?, vinculados a la violencia. Habla de violencia feminicida, violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial y violencia laboral. Lo hablábamos hace algunos días y el dato que se menciona aquí de los hechos, por lo menos hasta 2015, hablamos de 20.338 hechos. Y de estos, claro, quiero destacar, por ejemplo, violencia sexual, se registran 5.019, que constituye el 25%. Sí. Creo que es importante también mostrar que hay otras expresiones de la violencia, obviamente en el caso de los feminicidios, porque es la vida y lo más importante que tenemos, pero también hay otras expresiones de la violencia vinculada a la patrimonial, vinculada a la sexual. ¿Y qué brindan estos datos? ¿Qué podemos concluir de los datos que dispone la DIGESTI? Fíjese que sí, precisamente de los 9 tipos de violencia, estamos tratando de que todas se puedan medir a partir de los registros administrativos. Hemos dado pasos importantes en poder conocer la violencia psicológica, por ejemplo, que si bien son a partir de los registros de la Procuraduría General de la República, son hechos que, si bien no llegan a todas las dimensiones de lo que se define como violencia psicológica, pero nos permite identificar cómo es la violencia psicológica de las mujeres en El Salvador. Y como usted lo decía, por ejemplo, el caso de violencia sexual, que dentro de la violencia sexual no solamente es la violación, ¿verdad? Como tal, el abuso sexual, está el acoso sexual. Entonces, ¿cuántas mujeres están siendo acosadas sexualmente en el año o por mes, si lo queremos ver, o cuáles son los días en donde más se registran denuncias por acoso sexual? Eso es lo que nos ha permitido ver con este informe el ejercicio que hemos hecho con las instituciones y que sabemos que tienen esa información. También, y quizás aquí tenemos desde el Ministerio de Salud las muertes maternas, que son... que si bien son 60 casos los que se registraron en el 2015, estos son precisamente lo que nos dice de cómo se está cumpliendo o no con el deber ser del sistema de salud. Entonces,
Yo creo que, y nos han dicho de que este informe ha recogido información que no se veía antes y que es la necesaria para tenerla en una plataforma virtual y que esté acceso al público en general, pero sobre todo que esté al alcance y sea útil para la toma de decisiones en políticas públicas. Estamos por cerrar la entrevista, Vilma, solamente formulo la última interrogante. A su criterio y por su experiencia, ¿qué indicadores se deben incorporar en encuesta de hogares y propósitos múltiples para conocer esta realidad de las mujeres, para tener una perspectiva de indicadores de género? ¿Cuáles indicadores no se encuentran en este momento en la encuesta de hogares y propósitos múltiples y a su criterio deberían de estar para tener más precisión en la información? Deberían de estar, bueno, la encuesta de hogares está ya saturada. Entonces, y ya recoge una dimensión de indicadores, una canasta de indicadores que nos permite hacer análisis interesantes con enfoque de género, si lo queremos ver así, aunque lo que nos podemos hacer es un análisis de brechas de género. Okay. Pero lo que estamos haciendo como Digestic es la creación de encuestas especializadas. Nosotros este año tenemos ya el compromiso de levantar la encuesta de uso de tiempo, que es la que nos permite medir la valorización del trabajo no remunerado, o sea, que vamos a presentar el próximo año, cuánto vale el trabajo del hogar y el que no se cuenta en las cifras macroeconómicas del país, lo que no se registra en el Producto Interno Bruto. Entonces lo vamos a obtener a partir de esta encuesta. Y también la encuesta nacional de violencia contra la mujer, que esa, además de los informes que vamos a tener con los registros administrativos, lo que vamos a hacer a partir de ahí es de que en base a la información de las mujeres que se van a entrevistar a nivel nacional, vamos a conocer cómo está toda esta tipología de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, incluso hasta simbólica. Vamos a hacer esfuerzos por medir la violencia simbólica. Es decir, que sería lo más adecuado a través de encuestas especializadas para tener este set de indicadores más propicios, más que la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Así es. Perfecto. Vilma, ha sido un gusto. Gracias Igualmente, por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias al espacio que me han brindado TVX y bueno, yo nada más quería dar un saludo muy grande a todas las mujeres, pues porque estamos justamente no con felicitaciones ni tampoco celebrando, sino que estamos todavía enfrentándonos y trabajando porque esta realidad sea distinta. Perfecto, gracias a usted por habernos acompañado. Seguramente nos volveremos a encontrar en este espacio de entrevista, que en este jueves 9 de marzo me acompañó Vilma Mejía, gerente de estadísticas de género de la Digestic, y hablamos un poco de la situación de las mujeres desde las estadísticas. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.